de 46 años. Francisco Lombardi, muchas gracias por estar acá y felicitaciones por esta tenacidad para hacer largos en un país difícil para el cine como es el Perú y quizá cada vez más difícil, ¿no? Para mí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Sí, bueno, para mí es más difícil cada vez, sí. Porque yo antes tenía mucho apoyo de la televisión española, de productores españoles. Eso ha cambiado mucho con todo el tema del streaming y sobre todo que Europa, España mira mucho más a Europa hoy, ¿no?, que América Latina, por lo menos a nivel de la producción, salvo con Argentina, quizás con Brasil, pero ya con otros países menos. Entonces se me hace complicado, digamos, conseguir financiamiento para las películas. Pero persiste usted y ha estrenado anoche esta película que había sido mostrada en el Festival de Cine el año pasado. Quiere decir que ha demorado casi un año en pasar de un festival, con el reconocimiento que se obtiene ahí, a el cine comercial, que es lo que le permite a uno recuperar los gastos que hace, considerables, para hacer una película. Sí, bueno, esta película en realidad se ha demorado 5 años en estrenarse. Esta película se filmó un poco antes de la pandemia. Lo que pasa es que ha habido muchos problemas de financiamiento para poderla terminar. Han ido pasando los meses y los años y por una u otra cosa no conseguíamos las ayudas del Ministerio de Cultura hasta que finalmente tuvimos una ayuda para la parte de la postproducción, que es la última etapa de la película. A diferencia de otras películas suyas para las cuales ha contado con guionistas, sobre todo con Augusto Cavada, para varias de sus películas, esta vez el guión ha sido escrito por usted. Es decir, es una película enteramente suya en el sentido de que la historia, los personajes, el diseño, así como la dirección, la puesta en escena, corresponde a usted. ¿Por qué ese compromiso con ese tema? ¿Por qué guión y realización en las mismas manos? Mira, se me ocurrió un día dándole vueltas a generar una situación dramática, digamos, entre un personaje como el anciano que interpreta a Gustavo Bueno. Don Víctor. Don Víctor, un millonario amargado, y una persona joven, ¿no?, una enfermera más bien de condición muy humilde, y ponerlos un poco como en una obra de teatro, ¿no? Ponerlos a interactuar y ver qué ocurría en ese choque de dos mundos tan diferentes. Se me ocurrió, a partir de esa idea empecé a escribir y fui escribiendo, dejando un poco de lado un plan previsto y fue saliendo y fue surgiendo la película. Entonces, en un momento determinado decidí yo continuar la redacción. Normalmente siempre yo empiezo los proyectos, doy un primer paso y tengo guionistas que trabajan conmigo, ¿no? El caso de Augusto Cavada, que tú has mencionado, con el cual estoy trabajando la nueva película. La próxima. Ahora actualmente estamos trabajando en una película que, si te parece, podemos conversar Por un poquito favor, también sí, de ella. Sí. Quiero saber que tiene un nombre que llama la atención, caso, El corazón del monstruo, ¿no? Ah, sí, bueno, sí. Hablaremos después, pero hablemos sobre la Amelia. Entonces, como fluía mi escritura y sentía placer escribiendo, cosa que no ocurre a menudo uno me atraco mucho yo, pero esta vez fluyó. Y entonces decidí terminarla yo, tenía muy clara la historia en la cabeza, me parecía muy interesante poner en conflicto esta situación, un tema de dilemas morales, ¿no?, que es la película, y cómo se va transformando el personaje, un personaje que empieza puro en la película, que creo que expresa de una manera prísima cómo puede ser un ser humano que, a pesar de las condiciones de vida que ha tenido y de las carencias que puede haber tenido, cómo ha mantenido su pureza y, de todas maneras, en la última etapa, cuando ya está entrando a su adultez, digamos, cómo se ve envuelta en esta situación y cómo su moral va cambiando, que es un poco, creo, lo que pasa en general, ¿no? Cuando vemos una sociedad como la nuestra, en la cual la corrupción está se ha vuelto tan natural, creo yo que en gran medida es por eso, ¿no? Porque vamos naturalizando, vamos haciendo normal, vamos normalizando la corrupción como un acto del día a día, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa con el personaje, cómo este personaje tan puro puede progresivamente entrar en ese camino, ¿no?, de pérdida de valores, ¿no? De acuerdo. Hay ese tema moral, pero hay otro factor que es terrible en la película, que es el racismo. Porque el protagonista masculino, Don Víctor, además de ser un hombre de edad, amargado, es un minero independiente, como él dice, que está jubilado y que tiene problemas de salud, es racista.
Dice que odia a los indios. Como muchos peruanos. Y que interroga a la joven que se presenta en su domicilio para ser enfermera sobre si sus padres son limeños. Y cuando ella le dice que la madre sí, pero que el padre no, bueno, por lo menos tiene ese lado bueno. No solamente es racista, sino es un limeño céntrico que considera que los que viven en nuestra ciudad sin tener orígenes acá es gente de segunda categoría. Y ese desprecio racista lo lleva a tratar muy mal a esta joven enfermera durante la primera etapa. Pero luego se produce un cambio en la relación entre ellos. Es claro. Bueno, las escenas de racismo más extremo las podemos ver nosotros, hemos visto en las últimas, con muchos ejemplos, ¿no? De gente que maltrata y cholea y insulta, tramando indio. Eso es más o menos común. Aymaras, ¿no? Hemos escuchado los insultos notables contra aymaras. Sí. En el caso de la película hay un fenómeno curioso, que es que ese anciano, progresivamente, pese a su rechazo inicial, va sintiendo una especie de atracción, ¿no? Que me ha parecido una cosa, a mí me parecía bien interesante escribir sobre eso, ¿no? Cómo la atracción sexual puede pasar por encima de esas barreras, de esos preconceptos, de ese racismo que él tiene. Porque al final él termina sumamente atraído por una persona que teóricamente, en principio, rechaza. Entonces, cómo los efluvios del sexo, cómo van movilizando hasta un personaje con las condiciones que tiene él. Bueno, luego, claro, él, como él compra y vende todo, y se maneja solamente con los valores del dinero, intenta hacer eso con la chica, pero ya en otro nivel, ¿no? Y ahí es donde, bueno, ya no podemos decir mucho más de lo que pasa en la película. Para que la gente lo vea, cada uno por su lado. Ahora, Amelia está sometida a la influencia también de una amiga. La amiga considera que Amelia es muy ingenua, es muy idealista, que no sabe desenvolver, que ella tiene que conseguir dinero y para eso renunciar a su ideal del amor y prestarse a otro tipo de sometimientos. Claro, lo que representa la amiga es justamente lo opuesto de lo que es el personaje de Amelia. Es, yo diría, la normalización de todo lo que venimos hablando, ¿no? Es lo que es pragmática, ella va a lo suyo, o sea, no tiene problemas morales, no tiene problemas éticos, que es un poco lo que nos está pasando como sociedad dentro de mi perspectiva, dentro de lo que yo veo, ¿no? Entonces, hay un contraste entre las dos que es uno de los elementos que nos ayuda a definir un poco el personaje de Amelia. Ahora, hay otro rasgo de Amelia que ha dado lugar a unas escenas terribles, para no decir repugnantes, no en su calidad como cine, sino en la realidad humana que se expresa, que es el novio que tiene Amelia. Porque vemos una de las escenas de sometimiento machista y de violación sexual al interior de una pareja constituida más horribles que yo recuerde en el cine peruano. Bueno, es uno de los temas, como en casi todas mis películas, en buena parte de ellas, hay una mirada un poco a las cosas que están pasando, ¿no? Y yo creo que esa situación que nos parece tan horrible es una situación que se produce habitualmente en muchas situaciones en el Perú, ¿no? Un macho ocioso y borracho que vive a costas del trabajo de esta joven Amelia y que la somete. Así es. Y ella no quiere estar con él. Así es. Y recibe golpes. Hay un puñetazo ahí en la película, no quiero contar mucho lo que uno ve, pero es un puñetazo que lo sentí yo sobre mis cachetes. Sí, sí. Sí, bueno, es la violencia diaria, ¿no? La violencia que se vive acá en el país contra la mujer. Es uno de los temas de la película. Bueno, por otra parte, hay otros personajes. Uno que es interpretado por Aide Cáceres, ¿no? Sí. Que es la gobernanta de este millonario que termina siendo despedida cuando entra la joven y que reproduce la misma crueldad que su patrón, que su jefe. Así es. Son ese tipo en escala social, cómo se va descendiendo y cómo el que está más abajo es el que termina siendo el más despreciado, ¿no? Ella tiene un cierto poder adquirido por el más poderoso. De ese poder ella lo ejerce contra la chica, que es la chica nueva. Es una forma, digamos, de funcionamiento social que tiene el Perú. Por otra parte, hay un quinto personaje importante que es interpretado por Paul Vega, que es el abogado, que es el aceite que permite que este mecanismo funcione, que es el que transmite las instrucciones y ejecuta las órdenes del millonario, ¿no? Sí. Bueno, el personaje del abogado es un personaje que tenía un poquito más, inclusive,
de desarrollo, pero al ser una película, digamos, pequeña en cuanto a desarrollo de tiempos, hizo que el personaje se quedara un poquito más reducido. Pero es eso, ¿no? Es el que va dando un poco la legalidad un poco de las acciones del veterano, ¿no? Y trabajar con Paul, además, es siempre un placer, ¿no? Porque es un actor extraordinario. Sí. Ahora, los otros actores, que los que tienen mucha experiencia, usted, Gustavo Bueno, que hace de este anciano, amargado, que va suavizándose por efecto del amor, que dice que tiene una inyección de sangre en su vena. Y luego Mayella Yokya, que hace de Amelia, y que declara haber sido muy orgullosa de saber que usted escribió el guión pensando en ella. Sí, bueno, yo cuando escribo normalmente, o cuando pienso en una película, intento imaginar quiénes pueden ser los personajes para poder ir adaptando algunas características personales de tal o cual actriz al personaje que van a interpretar, porque el cine tiene una capacidad apariencial muy fuerte de la realidad. O sea, tú ves un actor, tú ves un personaje y inmediatamente el actor te va a traer algo con él de su propia personalidad al personaje. De la manera en que uno lo modula, de la manera en que uno va armando el personaje, le vas incorporando cosas y de hecho el actor tiene una influencia muy importante sobre el personaje. Por eso a mí me parece muy importante el casting de una película. Sí. O sea, cuando tú escoges qué actores van a ser, porque ya ellos van a traer algo consigo mismo. Pero en este caso no hubo que escoger, porque el guión mismo ha sido pensado previendo que Mayella Yokya interpretara a Amelia, ¿no? Sí. Bueno, Mayella es una actriz joven con un tremendo talento. Tiene una gran capacidad de transmisión de las cosas más complejas. Por ejemplo, hay una escena en la película en la cual la amiga celebra profundamente el hecho de que ella haya sido adoptada. ¿No? Vamos a espolear un poquito porque no tiene tanta importancia después. Entonces, ella está tan feliz de que su amiga vaya a poder acceder a un universo completamente nuevo y diferente y pródigo, ¿no? Y mientras Amelia le cuenta a ella esa realidad que le está ocurriendo y la otra celebra, tú ves la cara de Amelia que tú te das cuenta que ella no está contenta, que ella está con esa ambigüedad de estar como en un callejón sin salida por un lado y por otro lado a las puertas de un jardín maravilloso, de una vida nueva. Esa ambigüedad que está en esa escena a mí me pareció de lo gran mejor, logro actoral de lo mejor de ella, sí. Una cosa sumamente difícil, la trabajamos mucho, pero ella tiene, como te digo, ese talento. Una chica... Yo he trabajado ya con ella en su segunda película. Sí. La película explora universos interiores muy finamente, entra al alma de los personajes principales. Sin embargo, tiene un comienzo espectacular de gran visión, hecho con dron, seguramente, me parece que es la Plaza 2 de Mayo, o alguna óvalo grande, Bolognesi, ¿no? Bolognesi, se va acercando el dron, lo mira desde arriba, todas las avenidas que desembocan ahí, los autos que entran y salen, el tráfago de la ciudad, y después aterriza. Y una vez que aterriza en tierra ese dron, esa imagen, pasamos al alma a la del dura personaje. realidad. Sí. Bueno, por otra parte, a propósito de su trabajo como cineasta, usted es el más reconocido de los cineastas peruanos, ha tenido distinciones mayores en numerosos festivales. Yo he estado en algunos de ellos con usted, como los de San Sebastián, 2 veces creo que ha ganado la Concha de ahí, la Concha de Oro, y en otros festivales internacionales. Y, sin embargo, tiene dificultades, nos ha dicho, más que antes de hacer cine ahora, y tiene 2 películas paradas fuera del que sí avanza, que es El corazón del monstruo. ¿Por qué tiene 2 películas paradas desde hace tiempo? Porque es complicado conseguir el financiamiento. Antiguamente nosotros hacíamos las películas con la idea de que a partir de la taquilla, de la asistencia del público, tú podías recuperar la inversión y poder hacer más cine, ¿no? Y eso ha cambiado, porque ahora básicamente son las comedias más ligeras, digamos, y las películas que vemos en los cines de efectos especiales, de superhéroes, las que convocan al público. El público ha cambiado mucho. El público del cine es muy distinto del de hoy que el de los años 80, 90, que era mucho más selectivo, en mi opinión, ¿no? Hoy la gente muchas veces va al cine a hacer la cola y en la cola van definiendo qué película quieren ver,
y la gente está más preocupada de lo que está comprando para comer dentro del cine. Ha cambiado mucho, es una cultura nueva, ¿no? La cultura del multicinema. Yo creo que eso ha afectado mucho a un tipo de cine independiente, un poco más de autor, que tiene un espacio menor. Entonces ahora dependemos mucho de las ayudas del Ministerio de Cultura para hacer ese tipo de cine, porque no es rentable. Es un cine que no llega a ser rentable, que llega a ser interesante y representativo de lo que puede ser el cine para presentar en festivales, para dar el rostro del país en otros lugares, pero es muy difícilmente redituable. Por eso es esencial el apoyo que dé el Ministerio de Cultura. DAFO, que es la Dirección de Audiovisual y Fonográfica. Yo he tenido poca suerte en los últimos años, porque he presentado los proyectos, pero no he tenido la suerte de que en los concursos haya tenido, digamos, el apoyo, ¿no? El caso ¿Creerán que usted ya se consigue el dinero como por arte de birlibirloque, que no necesita el apoyo del Estado? No, pues sí, yo necesito el apoyo del Estado. Bueno, por otra parte, usted ha sido incorporado a la Academia de Ciencias e Industrias Cinematográficos de Los Ángeles, Hollywood, que entrega los Oscars, que organiza los premios más importantes de la profesión y que le permite tomar la temperatura del cine mundial, ¿no? ¿Qué significa para un cineasta como usted incorporarse a esa academia? En primer lugar, sorprendido del impacto que ha tenido esto en el país. Bueno. Ha sido una cosa... bueno, es un reconocimiento... Todo el mundo conoce los Oscars, claro, ¿no? Todo el mundo por eso, ¿no? lo reconoce como una referencia. Claro, puede discrepar o no uno, pero no se puede negar que es No, en realidad la academia es el conjunto de la gente que hace cine en Estados Unidos, ¿no? De todo tipo, hay cine independiente, todos los cineastas o la mayor parte de los más reconocidos forman parte de la academia, ¿no? En el caso mío es un reconocimiento a mi carrera, a mi trabajo, a los premios que he tenido a través de mis años, y lo he recibido con mucha sorpresa. Tú sabes que yo me he enterado en mi computadora. Nosotros, en la prensa. En mi computadora, RPP, o sea, me han mandado un correo electrónico donde me decían, invitábamos a ser parte de la academia, y yo no entendía bien qué era. Le pasé el correo completo a mi hijo, que es más ducho en inglés que yo, y le digo, cuéntame un poco de qué va eso, no entiendo bien. Y ahí es un actor también que hemos tenido aquí hace poco. Claro. Sí, le manda saludos. En todo caso, felicitaciones, Francisco Lombardi, por esta tenacidad para haber estrenado ayer su 17º largometraje y por su fidelidad a su vocación inicial, de la que yo puedo dar fe, de hacer un cine independiente, creativo y sin complacencias con la realidad que somos, porque a muchos de los peruanos no nos gusta vernos reflejados en el cine. Preferimos comedias que nos pintan a todos muy felices y sabemos que la realidad no es así y está más cerca de lo que usted nos ha mencionado, el racismo y la corrupción. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Gracias, Francisco. Muy buenas noches y ojalá que tenga mucho éxito la película. En todo caso, yo la recomiendo con la mayor convicción.